Listo, vamos aquí a lo que venimos, manos a las obras. Vamos a arrancar, voy a abrir la guía número uno, automáticamente nos va a llevar hacia la guía, ¿sí? Entonces, esta práctica de laboratorio dice medición y errores, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Estudiar los conceptos básicos que son inherentes a las mediciones en laboratorio y aprender las herramientas que se manejan en los métodos estadísticos, ¿sí? Para determinar los errores, ¿sí? Dice, fíjate, esto si quieren no lo copian, ¿no? Esto está dentro de la plataforma, ¿sí? O copia lo más elemental. Cuando hablamos de la medición de una cantidad física, ¿sí? Se define como una magnitud física en un atributo a un cuerpo o fenómeno que sea susceptible de ser medido. Dice, el medir una cantidad física es una operación que consiste en establecer las razones numéricas entre la cantidad considerada y otra cantidad de la misma especie a la que se llama unidad o patrón de medida. Fíjate que cuando nosotros medimos, utilizamos un patrón, por decir, si yo voy a establecer con mi patrón el metro, ¿sí? Yo sé que el metro tiene internamente, ¿qué? 100 centímetros. 100 centímetros. Entonces, si yo digo, bueno, si un metro tiene 100 centímetros y esto mide 1,5 metros, serán 150 ¿qué? Metros. Pero yo estoy tomando, fíjate que yo puedo tomar esa medida en función de qué? Del metro, como unidad central, pero también la puedo tomar como en función de qué? De un submúltiplo que es de qué? El centímetro. O la puedo tomar en milímetros. ¿Vio? Fíjate que importante de establecer un sistema de medidas. Una vez intentaron construir un cohete, no sé en qué país, y entonces las piezas, unas estaban mandaron a hacer unas en China, otras en Rusia, pero ¿qué pasa? Que no trabajaron con el mismo sistema de unidades y cuando fueron a ensamblar, no pudieron ensamblar, creo que ni siquiera pudieron lanzar el cohete porque fue un total desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomaron un solo patrón de medida. Menos en Europa trabajan con el sistema inglés, que eran pulgadas, millas, etcétera. En Estados Unidos el sistema americano, ¿no? El MKS, el metro. ¿Yo? Y en China que tiene otro sistema. Entonces, no llegaron a una conclusión. Vamos a continuar aquí. El proceso de medir una cantidad física interviene en varios factores, ¿sí? El método de medición elegido, los instrumentos que se utilizan y el operador que realiza la medición. Fíjate que el método de medición elegido, el instrumento que se utiliza y el operador que realiza la medición. El método puede ser método preciso o método por promedio. Que por lo menos un ejemplo, si yo voy a medir esta mesa, yo puedo tomar 4 medidas, sumarlas y dividirlas entre 4. ¿Por qué? Porque depende también del instrumento, de la apreciación que tenga el instrumento. Y vamos a ver qué es la apreciación. La apreciación es digamos, la exactitud que tiene el instrumento de medición. Si yo agarro una regla y mido esta mesa y la apreciación es de 0,0001 y la mido con una que la apreciación sea 0,1, es mucho más baja. Entonces la de 0,01 tendrá mayor precisión. Pero yo, sin embargo, yo puedo medir con la que tiene menor precisión. Lo que hago es que agarro, mido 6 veces y luego saco promedios. Para, digamos, evitar el error de que lo que hice la tercera, ¿sí? Porque hice el proceso de medir, el operador que realiza la medición. De pronto usted me dice, profesor, venga, vamos a medir aquí con esto, con un metro. Me dice, aquí mide 1. Un ejemplo, mide 68,3 centímetros, vamos a hablar de centímetros, pero yo llego y le digo, no, Gerardo, yo veo que ahí mide 68,1, y de pronto llamamos a Luis, un ejemplo, mire cuánto mide, no, 68, pero para tener más o menos una medida precisa, sacamos el promedio de los tres, sumamos esas 3 medidas y lo dividimos entre tres. ¿Bien? Ahora, bueno, por ahí estamos bien, ¿cierto? Fíjate que aquí hablamos ahora me adelanté, la apreciación de un instrumento o estimación de una lectura, ¿sí? Dice la apreciación de un instrumento es la menor medida que el operador puede hacer con el mismo, es decir, el mínimo valor de una división a la escala. Así, una regla graduada cuya menor división es 1 milímetro tiene una apreciación de 1 milímetro. Sin embargo, al hacer uso de la regla del operador, podría medir y reportar una longitud dando el resultado no en milímetros, sino con alguna décima de milímetro. ¿Vio? O sea que la apreciación, si yo tomo una regla de las normales, yo no sé si usted tiene una regla. No. Bueno, vienen en milímetros, o sea que la medida más baja que tiene que es 1 milímetro. Pero de pronto, cuando yo medí, me quedó entre la rayita, entre la mitad de la rayita del milímetro. Entonces,
El que esté midiendo dice tiene 30,05 milímetros. ¿Vio? A pesar de esa apreciación. Bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Dice, para medir la longitud de un tornillo, dos operadores distintos utilizan el mismo instrumento. Una regla cuya apreciación es 1 milímetro y aplican el mismo procedimiento. Hacen coincidir el cero de la escala de la regla con la cara inferior de la cabeza del tornillo para ver dónde cae el otro extremo del tornillo sobre la escala. Entonces, por lo menos aquí no quedó en la rayita, sino quedó en la mitad. Entonces, por eso le digo, entonces de pronto aquí dice, bueno, yo veo ahí 2,09, como, no, ¿cómo qué? Ahí sería 2,91, por ejemplo, 1,25. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero a la apreciación. A pesar de que ya tengo una apreciación, pero el producto no queda donde es. Por eso es que a veces, 100%. Sí, por eso es que a veces hay que hacer mejor 3 o 4 mediciones, Gerardo, para sacar un promedio y entonces tener que algo más certero. Dice los errores en la medición. Dice, al efectuar la medida, sabemos que existe un valor verdadero de la magnitud física que estamos estudiando, pero a pesar de todos los cuidados que se tomen al seleccionar el instrumento utilizado para realizar las medidas y el esmero, ese análisis nunca se va a lograr alcanzar ese valor verdadero y por ello buscaremos la mejor aproximación que podemos alcanzar, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando los errores se dan es más que todo por el ojo, por la percepción de los humanos, ¿sí? Fíjate que yo cuando estaba sacando mi programa de matemática pura, programa matemático, educación matemática, mención matemática pura, este, yo me iba a meter por una rama de investigación que era procesamiento de imágenes médicas, porque lo que pasa es que cuando los médicos se presentaba una tomografía, entonces a veces la vista del ser humano le engañaba, ¿no? Pues todavía un corazón decrecido, no había un corazón decrecido. Y a través de una malla, un análisis vectorial, que eso ya está, ¿no? Que es análisis de procesamiento de imágenes médicas. A través de una malla vectorial se iba a computarizar esa imagen para decirle al doctor, si estamos estudiando un corazón decrecido, una tomografía, si en verdad está decrecido o no, comparado con un modelo de datos. O sea, mira lo que iba a hacer. ¿Cuánto no estoy diciendo? Pero, pero era una idea brillante, ¿vio? Porque incluso a nivel médico, por errores de medición, por errores ópticos, han mandado tratamientos a personas que no tienen esta enfermedad, ¿no? Tienen corazón recrecido y resulta que el tipo, perdón, el especialista vio mal y le mandó un tratamiento, lo mata, lo mata, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un error de qué? De medición, de percepción, ¿vio? Muy importante lo que es, no solamente aquí. Entonces, fíjate, errores sistemáticos. Fíjate que aquí los errores los clasifican, ¿sí? Ahora vamos a clasificar los errores sistemáticos. Son aquellos errores que se repiten constantemente en el transcurso del experimento, que afectan a todas las medidas de la misma manera. Tienen un mismo signo algebraico. Esto es, tienden a dar valores siempre mayores o menores, ¿sí? Que el valor verdadero. No se puede minimizar por la vía del cálculo de promedios. Perdón, no se puede minimizar por la vía del cálculo de promedios repetidos. Las mediciones eh, varían, varían varias veces, debe de ser. Entonces, fíjate que aquí vemos un error sistemático. Lo que le venía diciendo es un error de la percepción, porque de pronto, si yo tengo un cilindro, ¿se acuerdan cuando estaban en el bachillerato? No sé si usted vio en el laboratorio, que tenían una probeta, ¿sí? O un cilindro grabado, y yo le echaba agua, pero si yo lo miro así, entonces no hay la muestra, no hay la muestra donde me marca la medida en centímetros cúbicos, milímetros, o mililitros, corrige. No es como que yo la coloque así y la mire de frente. Pero si ustedes, profesor, lo yo veo menos ahí, te está mirando de los ángulos. Igual el ejemplo del tornillo. Si ves, si él la mira, fíjate, la línea de visión correcta es esta. Esta es la línea de visión que es correcta. ¿Sí? Esta que está aquí. Pero, exactamente, por el ángulo de inclinación. Es un error que es sistemático. Bueno, estos instrumentos que se utilizan en el estados, que son los amperímetros análogos, porque ahorita son amperímetros digitales, ¿no?
Estos algoritmos análogos, cuando yo estudié ingeniería mecánica, eso era difícil buscar la precisión, había que hacer el cálculo de los promedios, lectura menor, lectura mayor, el número de divisiones para poderlo calcular. Bueno, errores causales o aleatorios. Son errores originados, este es el otro tipo de error. Son errores originados, fíjate, tenemos los de sistemáticos, que son las ediciones, y son, ahora como parte de tenemos los errores causales o aleatorios. Son errores originados por factores accidentales o fortuitos. Hacen que las medidas obtenidas sean a veces mayores que el valor verdadero y otras veces menores. Se ven al descuido causal del observador y pequeñas variaciones de las condiciones experimentales que se escapan del control del observador. Esto ocurre mucho lo que yo leí cuando estábamos midiendo de pronto en este perímetro análogo. Entonces de pronto le entró una llamada telefónica. Entonces cuando vio él que la aguja se le movió más para la derecha, para la izquierda, y uno no lo percibió, porque de pronto un descuido no tomó la medida que era. ¿Vio? Dice, aquí lo que me interesa es, ya vimos los tipos de errores. Esta guía también está montada allí, ¿no? Vamos a ver el análisis estadístico de un conjunto de mediciones. Dice, aquí no me voy a quedar porque esta parte pues, es un poco teórica, ¿sí? Pero sí me va a interesar lo que es el valor medio como el mejor valor de una cantidad medida. Fíjate que el valor medio se denota, aquí está la fórmula, está aquí, se denota con una especie de símbolo a los lados. ¿Sí lo ven? Y dice que es 1 entre n, de 1 hasta n por los x sub i. ¿Qué significa? Que es la sumatoria de todas las medidas, no se asuste por esta fórmula, sino prácticamente como se deduce, como la sumatoria de gente, todas las medidas del número de mediciones. Ese es lo que es el valor medio o el valor promedio. No se asuste por la fórmula. ¿Qué significa esto? Sumatoria de todas las medidas. Si yo agarro y digo, bueno, vamos a sacar el valor medio de la longitud del ancho de esta mesa. Entonces agarramos una cinta métrica en centímetros, la medimos 6 o 7 veces. Yo digo, bueno, vamos a sacar un promedio de 8 medidas. Agarramos y medimos 7 veces la mesa, sumamos esas 7 medidas, pero lo vamos a dividir entre cuánto? Entre 7 veces. ¿Qué es el número de qué? De mediciones. Ahora, si lo queremos hacer con más precisión, pues aumentamos más el número de mediciones. ¿Lo ves? Dice la desviación estándar de cada medición que se denota con la letra tau. ¿Sí? Que es una fórmula que dice que es 1 entre n de i hasta n de la x de la medida inicial menos la medida promedio. ¿Sí? Esto, más que todo la fórmula ya, es esta. Que está aquí. La desviación estándar es 1 entre n parte de la medición número 1 hasta la medición n, de la medición inicial, x sub i, que es la medición inicial menos el promedio. Menos el promedio. De todas maneras, ahorita vamos a tratar de verlo en un cuadro. Vamos a ver si lo vemos en un cuadro aquí por la factor tiempo. Vamos a ver un ejemplo, para no, porque si me pongo a explicar todo de después, se me va el tiempo y tengo que explicar la otra parte. ¿Sí? Dice, se efectúan 10 mediciones del periodo T. El periodo, o sea, que sabemos que es el periodo en física, es el número de repeticiones con las que ocurre un determinado ¿qué? Evento. ¿Sí? Por lo menos el periodo de una onda sinusoidal es cada 2 pi, en nada más, ¿no? El periodo del centro, cada 2 pi, no onda sinusoidal. En este caso se efectúan 10 mediciones de un periodo en segundo, de las oscilaciones de un oscilador masa resorte, de un sistema masa resorte, dando los resultados que se muestran en la siguiente tabla. ¿Qué pasa? En la primera columna, que esta va a ser prácticamente lo que vamos a trabajar de aquí, en la primera columna vamos a tener cuántas medidas tomamos aquí de esa oscilación. Se sabe que un oscilador es un sistema que tiene un resorte pegado a la pared con una masa aquí y yo lo suelto y él comienza a hacer esto. Es un oscilador. Un oscilador es un sistema masa aquí, resorte que produce un movimiento armónico simple. ¿Cuántas mediciones tengo aquí? 10 mediciones. Fíjate que en la primera medida que tú tomas de esa oscilación le dio 8,50. Esa sería mi X. En la segunda, que tomó 8,60. O sea, el periodo que tardó en la segunda que usted tomó en el segundo experimento. En la tercera experiencia, 8, en la tercera, 8,20. En la otra, 8,50. En la sexta,
8,70. En la séptima, 8,50. En la octava, 8,40. ¿Sí? En la novena, 8,50. En la décima, 8,90. ¿Cómo calculo esa desviación estándar? Fíjate, la fórmula que me dice que es la medida inicial, saca una calculadora ahí. Pues estamos en práctica de laboratorio. ¿No tenemos calculadora? Sí. Pero vamos a sacar la calculadora, chico. Yo no traje la mía. No, sí traje la mía. Fíjate que ahí dice la desviación, ¿no? La desviación para la primera medida. ¿Por qué no da menos 0,70? Porque yo debo calcular el promedio o el valor que medio. Fíjate que el valor medio es el que está aquí abajo. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Que es la sumatoria de las medidas de las XY iniciales entre la cantidad de veces que vamos a sumar a él. ¿Para qué? Que por eso Pedro no está quedando mintiendo. 8,50. Vamos a sumar más 8,60 que es la segunda, ¿verdad? ¿Más cuánto? Más 8,90, ¿verdad? ¿Más cuánto? Más 8,20. Luego viene ¿qué? Más 8,50, ¿no? La otra, más 8,70. La otra, más 8,50, ¿no? Más 8 ¿qué? 40, más 8,50, más cuánto. ¿Cuánto te da eso? 85,7. Míralo ahí. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué me dice la segunda columna? Que va a ser muy fácil esta actividad para determinar lo que es la desviación y la desviación cuadrada. ¿Qué es lo que dice la segunda columna? Que agarre la primera columna y le reste ¿qué? A 8,50 y le vamos a restar menos 8,57. ¿Sí? ¿Cuánto le da ahí? No, dice que es la medida inicial, 8,50, ¿no? Y le vamos a restar menos 8,57. ¿Cuánto te da? Menos 0,0030. Vamos a hacerlo con la segunda. 8 ¿qué? Y le vamos a restar menos 8 ¿qué? Ya, vamos a meterla aquí, 57. ¿Cuánto le da? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la desviación? Sumando esa columna. ¿Cuánto tiene que dar la desviación? Debería ser. La desviación debería dar ¿qué? Cero. Vamos a decir ahora, menos 0 ¿qué? 0,070. ¿Más quién? Más 0,03, ¿no? ¿Más quién? Más 0,33. Menos 0,37. Más 0,13. Menos 0,07. Menos 0,17. Más 0,07. Más 0,33. ¿Por qué no me dio cero? ¿Cuánto le dan dando este cero? ¿Entiendes? Bueno, no necesariamente, aquí se queda cero, pero no necesariamente tiene que dar cero. Aquí dio cero porque fue muy exacto, ¿no? Ojo. ¿Sí? ¿Cuánto te hace? Yo creo que metí un número mal aquí. Un signo. Ujú. Cero. Cero. Ojo, vamos a revisar aquí arriba donde dice desviación. Esta es la desviación. Dice que la desviación debe dar ¿qué? Cero. O sea que el examen sí necesariamente debe dar cero por teoría. Porque si no, entonces ese promedio está mal sacado. O sea, la desviación individual está mal sacada. Ahora, la desviación cuadrática. Pues va a ser muy fácil. ¿Qué me dice? Que tome la segunda columna y la lea al cuadrado. Vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Qué me dice? Menos 0, no, menos 0,70. La tercera columna, perdón. Tercera. 0,70, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto le da? Pero métale en paréntesis. Métale en paréntesis porque si no le da negativo. 4,9 por 10 a la tercera. Que es, en notación científica, corre a la izquierda y le da 0,0 ¿qué? 49, ¿verdad? ¿Y cómo va a calcular la desviación cuadrática total? Sumándola. Suma todas las columnas. Si la suma le tiene que dar 0,42 ¿qué? Segundo. Dice, ahora vamos a calcular, fíjate que yo he hecho que este signo octavo, ¿qué significaba? Signo octavo. La desviación estándar de la medición. Fíjate que luego usted tiene toda esta columna
Vamos a calcular aquí ya para que vean un momento. Aquí dentro está la fórmula de desviación estándar. ¿Qué es esta? Mírela. Esta es la desviación estándar de cada medición, ¿no? Pero vamos a calcular la total con esta fórmula. ¿Sí? Voy al problema. Luego que yo calculo la desviación cuadrática, que es esta, ¿verdad? Mírenla aquí. 0,041. Voy a aplicar ¿qué? Con la sumatoria de la desviación al cuadrado, calculamos la desviación ¿qué? Estándar. Que eso es lo que quiero que usted me lo calcule. ¿Cómo lo calculo? 1 entre n, ¿sí? 1 entre n, ¿por quién? Por este resultado, ¿sí? Y le saco la raíz. ¿Sí lo ven? Vamos a ver. ¿La raíz cuadrada de quién? ¿Cuánto dio la desviación estándar cuadrada? Arriba, 0,421, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el número de qué? De divisiones. Es 0,20. ¿Lo ves tan fácil que es? ¿Esto qué es? Eso es para calcular la desviación estándar. Hay que utilizar. ¿Ah? ¿Qué datos voy a utilizar? Ajá, va a utilizar la desviación que es cuadrática, que es la última columna. Okay. Y el número de divisiones que son 10. O sea, va a agarrar la desviación estándar cuadrática y le divide entre el número de qué? De divisiones. Agarre la calculadora ahí. Raíz cuadrada. Usted abre un paréntesis. Meta la desviación estándar cuadrada. 0. Que es 0, no, 0,421. Y lo vamos a dividir entre el número de divisiones, que es ¿cuánto? 10. ¿Cuánto le da? 0,20, pero redondeado, 21. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Fíjate que se redondea cuando esté mayor o igual que 5. Bueno, de aquí no lo voy a mandar más porque hay otras cosas. Este, lo que es diferencia entre precisión y exactitud, que eso también se lo va a leer. Vamos a tocarlo aquí, pero no lo vamos a hacer como de manera de información, porque en realidad lo que le voy a mandar a hacer es calcular un cuadro similar a este, donde me calcule el valor que me promedio de la medición, la desviación, que me compré la desviación y la desviación que es cuadrática y la desviación que es estándar. ¿Ok? Eso prácticamente eso va a ser la práctica. Y de pronto que le coloque algunos conceptos de la guía. ¿Sí? Entonces, fíjate la diferencia entre precisión y exactitud. Por aquí hay un ejemplo que dice, en la figura 9 se muestran 4 resultados obtenidos de una práctica de lanzamiento de dardos. ¿Sí? Haciendo una analogía con el proceso de medición que queremos ilustrar, la distinción entre conceptos de exactitud y precisión. Fíjate que en la primera, usted sabe que lanzar dardos. Tiene una rueda donde tiene un puntaje, entre darle a hacer y al centro, tiene mayor puntaje. Entonces, en la parte de ahí dice, mala exactitud, pero buena precisión. ¿Por qué buena precisión? Ajá, pero mala exactitud, ¿por qué? Porque no pongo centro, no pongo centro. Exactamente, pero sí fue la pegó en un lado, ¿eh? Tuvo que buena exactitud, pero mala precisión. En la segunda, buena exactitud y buena precisión, porque casi todos pegaron en el centro. En la tercera, buena exactitud, mala precisión. Buena exactitud y mala precisión. ¿Por qué buena exactitud? Porque ninguna. Todas quedaron en ninguna llegó al centro. No, sí llegaron dos al centro, pero las otras fueron dispersas. Las otras se dispersaron en otros puntajes, pero no quedaron entre líneas, ¿eh? Y no quedaron agrupadas. Y la otra dice que mala exactitud y mala precisión. Sí, porque fíjate que todos quedaron dispersos, no todos quedaron en la misma región, ¿ves? No, y que falló. Y falló dos de paso. Entonces, la diferencia entre exactitud es una cosa y precisión es otra. Yo en algunas cosas puedo ser muy exacto, pero no puedo ser qué. Pero no soy preciso. Un ejemplo que, que pueden relacionar un ejemplo físico, a ver, que no sea lo raro, donde haya buena exactitud, pero mala exactitud, pero buena precisión. Bueno, en un partido de fútbol, sí, tiene razón. La mala exactitud de un jugador que puede hacer que todo el tiempo patea al alto, pero por fuera. ¿Sí? O patea a la derecha, pero siempre pasa por el transversal arriba. Mucho esfuerzo. Sí, pero un ejemplo de malas actitudes que nunca nos mete el gol, pero de buenas precisiones que siempre lanza por la derecha arriba, atravesando, hablando, pero lo pasa por arriba. ¿Sí o no? Es un buen ejemplo.
Entonces, bueno, de aquí pues también vamos a hablar de lo que es errores porcentuales. De pronto aquí el error porcentual se define como el delta X entre X multiplicado por el 100%. Generalmente, esta parte, digamos, por tiempo, pues no la vamos a tocar mucho, ¿sí? De pronto, si la toco, pues la voy a colocar en cosas como la formulita, que vendría siendo, ¿qué es el error porcentual? Es el delta del diferencial entre dos medidas. Yo tengo una medida que es mayor y una medida que es menor, o sea, una precisión menor y una precisión mayor. Sí, yo las diferencio. Es decir, la medida es 5.1 la mayor y la menor es 5. 5.1 menos ¿qué? Menos 5 sería 0,1. Y lo digo entre la lectura ¿qué? Entre la mayor ¿qué? Entre el delta X. Entre la mayor lectura multiplicado por 100. No es tan difícil, es una formulita. ¿Ok? Como estamos cortos de tiempo, lo otro lo vamos a revisar, repito, lo otro que le va a salir de aquí de pronto es teoría, más que todo más enfocar en el cuadro que les mostré y en algunas cositas teóricas por ahí. De esta práctica, ¿sí? Aquí está el resumen. Entonces y algunos ejemplos de cómo midieron. Claro, esto sí ya están extrapoladitos, ¿no? Esto tiene trigonometría. Existen los instrumentos de medición más usados a nivel de física. Si ya estamos hablando, vamos a tener por lo menos la cinta métrica, el metro, el vernier. El vernier es este instrumento que usted ve aquí. ¿Sí ve? Bien. El vernier se utiliza para medir espesores en láminas. Sí, sí, sí. O para medir diámetros en cilindros metálicos. Es que todo se utiliza mucho el vernier para medir el de arriba, que parece que es como una curva aquí. Este que estoy señalando, se utiliza para medir el espesor. Y generalmente para medir diámetros internos y externos, o medir espesores de láminas mucho más gruesas. Pero que en vez de medir a nivel micrómetro, se utiliza para medir láminas. ¿Sí lo ves? Estos aparatos. De pronto le pregunte ahí cosas teóricas respecto a eso, qué es precisión, o le coloque un ejemplo de precisión y exactitud, y la tabla de ajuste. Esa sí le va a uno. Entonces, bueno, ya una vez visto y aclarada esto, vamos a ver ahora, vamos a entrar al simulador, que es la otra práctica que también es parte de la tarea. Yo la tarea la monto hoy o mañana. Vamos a ver si hay chance. Vamos a preguntar, ¿sí? En la práctica que es concerniente a lo que es masa y densidad, vamos a estudiar lo que es masa y unidad de masa, densidad y cuerpo sólido y densidad y cuerpo líquido, ¿sí? Vamos a ver, lo quiero hacer lo más práctico. Voy a abrir aquí, se va a meter usted en ese URL, ¿sí? Práctica 2. Cuando usted se meta aquí, en su casa, le va a llevar a una dirección electrónica, que es el simulador Paint. Vamos a meterle el simulador Paint. Ahí está cargando el simulador Paint. Pero qué cara. Y aquí le vamos a dar play. Aquí. Ahí está cargando el simulador. Aquí, fíjate que vamos a hacer la introducción y vamos a hablar de masa y volumen. Cuando hablamos de masa y volumen, siempre la vamos a relacionar con densidad, porque la densidad se define como ¿qué? Como la masa entre el volumen. Y las unidades son unidades de masa entre volumen, por lo menos 2 kilogramos sobre metro cúbico, o 2 gramos sobre centímetro cúbico, o 2 gramos sobre milímetro. ¿Sí? Yo aquí lo que quiero no es trastornar mucho con tanta formulero, sino ver qué pasa. Un ejemplo, cuando yo saco este elemento, ¿cuánto es la masa de este elemento? 2 kilogramos. ¿Sí? Y si yo la tiro aquí, ¿y cuántos litros hay aquí? 100 litros. Entonces la densidad de la masa ¿sobre qué? Sobre el volumen. Si yo tiro esto para acá, y no me está dando el valor de la densidad. Ah. Aquí fíjate que la densidad que fija que es 0.04 kilogramos entre litros, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente son ¿qué? 2 litros dividido entre la, vamos a sacar aquí, 2 entre 100, 0.02, y aquí me está
No, pero yo creo que esa no es la de ahí, no es la de ahí, porque supuestamente este debería ser 0,02, ¿no? Ah, pero fíjate que para este experimento, lo que yo le voy a decir, si aplico la fórmula, ¿qué es la densidad? Es la masa sobre el volumen. Si yo aumento la masa, ¿qué le va a pasar al objeto si yo aumentase la masa? Sí, si yo aumento la masa, aquí en el rectángulo derecho, estoy tapando con este. Bueno, bueno, no se corre aquí. No sí, puedo. Ah, pero es que aquí no me sale. No me sale. No me sale. No me sale la cara aquí. No me sale la cara. Es que aquí no me sale la cara. Ah, no es. Ya, ahorita. Ah, pues es decir. No, pero es que ahí no veo, hay que pasar en otro lado. No sale. Ah, entonces. Bueno, no importa, pero venga para que veas, de pronto aquí. Aquí va a haber. Ah, ese. Colecciones, inteligente. Exacto, así es. Mire, si yo aumento la masa de la caja, ¿usted qué piensa? ¿Que va a flotar o se va a hundir más? Aumento la densidad, porque está en el numerador. Si yo aumento la masa de la caja, mire, se hace más grande, vamos a colocarle 4 kilogramos. Fíjate que de 2 kilogramos, como estaba, y no, me volvió muy chiquito. Bueno, vamos a colocar en 230. Flota más o menos, pero si yo saco la caja y la vamos a aumentar aquí a 40, vamos a colocar a 4 kilogramos, se hunde un poco más, se hunde más. Claro, el volumen aumenta, pero se hunde un poquito más. A ver si aquí la puedo llevar en casa más valores aquí. No, es que no me la deja subir. ¿Vio? Si yo disminuyo, no, ya va. Vamos a aumentar la masa. No, pero es que no se deja. No, no vamos a hacerlo en el segundo. No vamos atrás para hacer los experimentos. Esa era una introducción. Vamos a ver aquí. Nos volvemos a meter el peine. Ya. No, aquí en comparar. Vamos a hacer el experimento ahora sí. ¿Qué es lo que yo quiero que usted vea? Como la densidad es masa sobre volumen. Si la masa del cuerpo aumenta, su densidad que aumenta, se hace más pesado cuando se mete en un líquido. Por lo menos yo voy a tirar aquí. Pero fíjate una cosa, estamos hablando de la masa y el volumen del cuerpo. Yo tengo dos bloques de 5 kilogramos, el azul y el verde, el amarillo, el rojo. Los dos tienen masa de qué? De 5 kilogramos. ¿Qué pasa? Pero ¿cuál tiene más volumen? No, pero ¿cuál tiene más volumen? ¿Cuál es más grande? En volumen. El amarillo. El amarillo debería flotar más que el azul. Vamos a ver. A pesar de que tienen la misma ¿qué? Masa, pero el otro tiene ¿qué? Más volumen. Parece mentira, ¿no? Pero si lo son. Estamos hablando del volumen, no el que está en la tina, sino el volumen de las figuras geométricas. Fíjate que en los dos escenarios, como la densidad depende de la masa, pero también depende del volumen, ¿cuál es más denso de los dos? ¿No? Cuando hablo de denso es pesado, el azul, porque el azul tiene la misma masa, pero tiene menor volumen. Entonces, si yo hago masa sobre volumen, se me va a disparar la densidad. Por eso es que cuando yo meto a flotar el amarillo y meto a flotar el azul se va al fondo. ¿Sí? Este principio también lo utilizan los barcos. Usted ve que tiene muchísima masa, pero el volumen es inmenso. Entonces, uy, pero es un metal pesadísimo, imagínense, un crucero. ¿Pero qué hace? Aumentan el volumen. Están aplicando física pura. Porque si te tocan un bote y le coloca 8 pesos, son exactamente, muy bien. Exactamente, se hunde. Entonces, ¿qué hacen los cruceros? Lo hacen tener súper enormes. Pero son enormes para que el volumen, la densidad sea que
disminuye, porque si no se hunde, ¿no? Fíjate que si yo aumento, vamos a ver aquí, a ver si se deja cambiar el mismo volumen. Ah, ahora todos tienen, aquí tienen la misma masa, ¿no? Todos tienen la misma masa. Si yo meto este y meto este, los dos se van al fondo. ¿Sí o no? Y todos tienen 5 ¿qué? 5 kilogramos, ¿verdad? Ahora vamos, fíjate que ahí tienen todos la misma ¿qué? Masa. Ahora vamos a ver qué pasa con el mismo volumen. ¿Qué piensa? Vamos a ver qué pasa con el mismo volumen. Si yo agarro este de 2 que tiene exactamente el mismo volumen, y este de 8 que se hunden. Tiene la misma densidad, pero distinto. No, tienen el mismo volumen, pero diferente masa. ¿Sí lo ves? El mismo volumen, pero diferente ¿qué? Masa. Cada bote y Ajá. mucho menos se hunde. Se va a hundir. Entonces, fíjate que también es ahora teniendo el mismo volumen, pero diferente masa, entonces también va a afectar la densidad. Porque fíjate que si entre más grande sea el volumen, si yo los comparo los dos, el cuerpo, a pesar de la masa, va a tender a flotar, porque va a estar en el denominador, ¿sí? Como el caso que vimos hace rato, 5 y 5, pero 5 y 5, pero el volumen del uno era más grande. Entonces, cuando yo hago el cociente de masa sobre volumen, ¿qué pasa? Que la densidad que disminuye, disminuye, disminuye. En el anterior era densidad igual a masa sobre volumen. ¿Qué pasa si yo aumento este volumen? Que el cociente se hace que es muy pequeño y la densidad disminuye. Pero si yo disminuyo el volumen, el cociente se hace que es grande, aumenta. Entonces la densidad se hace que más grande. Ahora en el caso, fíjate que si yo tengo los mismos volúmenes para todas las cajas, pero también cambio su masa, entonces va a depender ahí directamente de qué. Ah, fíjate, esta flotó. Claro. ¿Por qué esta flotó? Ah, vamos a compararla con esta. También debe flotar, ¿no? Ah, ¿vio? Flota más. ¿Por qué? Tiene el mismo volumen, pero esta tiene menor qué. Menor masa. ¿Lo ves? Ahora vamos a ver qué ocurre. Ya vimos. Una cuando tienen las mismas masas. Ah, si tienen las mismas masas, que son preguntas de examen y análisis, ¿no? Te voy a colocar entre. Si tienen las mismas masas, ¿sí? Pero el volumen es diferente. El que tenga menor que volumen se va para el fondo. O sea, va a adquirir mayor densidad. El que tenga mayor volumen va a adquirir menor densidad y por lo tanto va a tener afecto. Vimos ahora cuando tienen el mismo que volumen, pero ahora el que tenga más masa se va al fondo. ¿Sí? Los que tengan menos masa pues van a flotar. Ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a sacar todas las cajas y qué ocurre cuando yo le agrego la misma densidad. O sea que todos tienen. ¿Qué va a ocurrir? Antes de que le tire el experimento, ¿qué va a ocurrir, Gerardo? No, todos tienen la misma densidad. Sí, pero tiene distintas. Bueno, pero tienen la misma densidad. Todos, ¿qué dijo? O todos se hunden. Vamos a ver si es verdad. Voy a tirarla a 5. Sigue pasando lo mismo. No, ya va, espere. Todos van a flotar o todos se van a hundir. Sí. Porque todos tienen la misma ¿qué? Densidad. Importante tener la misma densidad. Sin importar, Porque sí. no, sin importar la masa y el volumen. No hablemos de peso porque si me habla de peso está afectado por la gravedad. Si todos tienen la misma masa y el mismo volumen, la misma relación, no es que tengan la misma masa y el mismo volumen, sino la misma relación, y me da la misma densidad para todos, o todos se hunden o todos flotan. Vamos a poner que esto se trata con la densidad de la que tiene más. No, porque un ejemplo, yo puedo tener un ejemplo, que la masa de uno sea 50, ¿sí? Y el volumen sea de 100. Eso me da un medio. Esa densidad me da un medio. Supongamos que tenemos kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Pero yo también puedo tener uno donde la masa sea 100, ¿verdad? Y el volumen sea 200. Eso también me da un medio. Fíjate que en toda la masa y el volumen está siendo diferente. Pero cuando yo establezco la relación de densidad, me da igual. Puedo tener también otro ejemplo donde tenga una de 200 y tenga una de 400, me siga un medio.
Entonces, lo curioso de este experimento, que es bonito llevarlo aquí porque uno se da cuenta, si cambio la masa, si no cambio la masa, No. si agrego volumen, si le quito volumen. Entonces, ya vimos tres experiencias que de pronto van a salir. Le voy a preguntar para que usted mismo le meta mano al simulador. Es muy sencillo de manejar. Entonces, ¿qué pasa si la densidad queda igual? ¿Qué pasa si varío la densidad de uno? Ahora, ¿qué pasa si las tres densidades fueran diferentes? Que algunos van a flotar No. y otros no, o todos se van a hundir, ¿no? Porque si la densidad de estos tres elementos es mayor a la densidad del líquido, porque esa también es otra, ¿no? No es lo mismo que yo meta esos bloques en agua que lo meta en aceite. Un ejemplo, ¿vio? Porque lo meta en lodo. De pronto en el lodo se hunde pero más lento. Bueno, el aceite también por la densidad. Ahora, ¿cuándo se van a hundir? O van a flotar. Porque, ¿cuándo se van a hundir? Cuando la densidad de los cuerpos sea mayor a la densidad del volumen del agua que está acumulada allí. Y ese es el principio que manejan los barcos. El cuidarse de eso. Claro, ojo, el volumen también de agua que hay ahí, porque ustedes saben, cuando llegan los barcos, esos grandes barcos que les hacen reparaciones, ellos lo meten como una piscina, ¿no? Y después le vacían el agua, sacan el agua, de nuevo la entregan al mar, o sea, los meten y llega el barco, se estaciona y va sacando el agua, sacando, y después queda sobre un planchón, sacan todo el agua y luego vuelven a meter que el volumen de agua para que el barco que flote y lo vuelven a sacar al mar, así que hacen la reparación y ellos trabajan con este principio, ¿no? Analizan. Ellos para hacer ese casco de ese barco, por eso que le digo que los cruceros son demasiado volumétricos por ese principio. Entonces, voy a proceder aquí para hacer la última experiencia. ¿Qué tal le pareció este simulador? ¿Ah? Y así vamos a hacer otras partes, el movimiento rectilíneo, vamos a utilizar otros simuladores, vamos a hacer una de, hagamos los análisis de fuerza. Y ahora un misterio, vamos a ver qué tiene aquí. No, ya algo de comparar, ¿no? Vamos a ver un misterio. Aquí yo voy a pesar, aquí hay aparece una balanza. Entonces yo voy a pesar cuánto pesa, no, cuánto es la masa. Entonces, estamos hablando, ¿es qué? 0,40 ¿qué? Kilogramos, ¿verdad? Anota ahí 0,40 el 1B. El 1B pesa 0,40 kilogramos. El 1B, sí, 0,40 kilogramos. Vamos a pesar el 1A. 19,36. 36. Coma 30. Evidentemente, el volumen del bloque morado es mayor al del bloque azul. Pero vamos a meterlos al agua a ver qué pasa. Este flota y este se hunde. Ah. ¿Cómo calcularíamos la densidad del bloque 1B? ¿Cómo la calcularíamos? ¿Cómo buscamos el volumen? La masa, aquí me dan una ayuda, ¿no? Me dan la balanza, ¿no? Yo la pesé y cuánto me dio. 0,40. Densidad igual a masa sobre qué. Ya tengo la masa, ¿no? 0,40 kilogramos. Y el volumen que está en litros, o sea que eso me da kilogramos sobre litros. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo entre quién. ¿Cómo calculo el volumen de la caja? Porque no es el volumen de la piscina, el volumen de la caja, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo yo el volumen de la caja? Fácil. ¿Cuántos litros de agua hay ahí? 100. ¿A cuánto me toca? 0,40 litros. ¿Cuánto es el volumen? 0,40 litros. Entonces, ¿cuál es la densidad? ¿Cuál es la densidad? ¿Cómo la calculamos? 0,40 entre 0,40 ¿qué? Litros. Entonces, 0,40 entre 0,40 me da un kilogramo. 0,40 dividido entre 0,40 me da un kilogramo sobre litro. Esa es la densidad. Y la de esta caja, ¿cómo la calculamos? O sea, ¿cuánto? Sabemos la masa. ¿La masa cuánto es? 19,30. ¿Mm? Y si la tiro aquí, 105,5 litros. 100. Y si tenía 100, ¿cuánto era el volumen? 5,50. ¿Qué fue el que desplazó?
5.50. Entonces, ¿cuánto fue que me dio la masa? A ver. Ajá, dividido entre 5.5. Ajá. Ajá, ese me da 3.50. ¿Sí o no? Sí, bueno, hágala ahí. Bueno, usted fue el que me dio el resultado de la masa de este. 19.30 entre 5.5, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿me da cuánto? ¿Cuánto te da ahí? 3.50. Por eso es que el otro flota, ¿no? Que la densidad, entonces usted comienza, yo le voy a colocar en estos mismos bloques, no va a ser la de la otra para que usted me la haga. Y en la tercera experiencia que vimos en clase, calcule la densidad y diga por qué este flota, por qué este no flota. Esa va a ser la experiencia. ¿Vio? Pero fíjate que lo importante en un concepto tan pequeño, ¿no? En un concepto tan pequeño que, que incluso se utiliza en los grandes barcos, en los grandes barcos, en los grandes cruceros y en las reparaciones de los barcos. No, no, ahorita la física. ¿Qué es lo que busca la piscina donde van a reparar los barcos? ¿Qué es lo que busca la piscina donde van a reparar los barcos? Que el volumen de agua allí acumulado, esa densidad sea mayor a la densidad que tiene el barco, para que flote, porque si no, ¿cómo lo sacan de ahí después? ¿Y lo ves? Queda estancado. Pero porque ellos, eso es un cálculo de ingeniería. Ese volumen acumulado de agua y la densidad que está allí, acumulada en volumen, ese volumen acumulado debe ser mayor ¿a qué? A la capacidad de flotabilidad, que es la densidad del barco. O sea, si la densidad es mayor que el volumen, el volumen, que la densidad del agua ya acumulada se hunde, no sale, o se hunde el barco ¿qué se llama? En el mar, o en el mar, en la piscina. ¿Qué tal esta experiencia? Bien. No sé qué te es tu. Sí, este simulador tiene otra herramienta. Tiene movimiento rectilíneo, vamos a estar cuando hagamos trabajos de energía también, lo vamos a ver por allí, tiene muchísimo, tiene física. Es más, usted se puede meter perdón, física, no, química, digo, porque estamos en física, pero en física tiene movimiento rectilíneo, tiene lanzamiento de proyectiles, tiene trabajo de energía. Métase para que vea, en lanzamiento de proyectiles hay unos que usted le cambia el ángulo de tiro y ve cómo, qué varía. Está fino para estudiar. O sea, este tiene cinemática de la partícula y dinámica de la partícula. Pero veo que con este simulador se hizo una buena práctica. Y una práctica que no es que... ¿Qué tal le pareció la clase? Excelente. Y la primera no estuvo tan difícil. No. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy, en resumidas cuentas, vimos dos prácticas. Por supuesto, van a ser evaluadas. Una a través de del PDF que le envié, ¿sí? Y ahora. Que es la práctica de mediciones, y la otra que es la práctica 2 que es a través de simulación Tails, que es la más esencial. Bueno, hoy que aprendimos que las mediciones tienen errores, hay errores de precisión humana, que hay imprecisión, que hay exactitud, que a estas se le pueden calcular lo que es valor medio, desviación estándar, ¿sí? Aprendimos también a diferenciar por qué es importante la densidad de un cuerpo, sobre todo cuando estamos diseñando, en este caso, eh, campos geográficos, marcos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? En el diseño, y no solamente para eso, ¿no? Para también eh, eso también lo utilizan en el flotante de la gasolina de los vehículos, ¿no? El flotante se queda ahí, todo eso también incluye, se trabaja mucho estos conceptos. ¿Tiene alguna duda de esto? No. No. No, todo es realmente. Entonces, ¿qué es lo que le voy a preguntar yo en la segunda práctica? Que simule las experiencias, más que todo en las incógnitas, calcule la densidad, y ya en función de por qué el cuerpo B se hundió, por qué no se hundió, le va a preguntar qué pasa si se dejan los mismos volúmenes, pero la masa no se cambia. Cosas que vimos aquí. ¿Y qué le va a salir en la primera? Lo de la tabla y algunas cosas teóricas muy puntuales. De pronto enuncie para qué sirve el Vernier, enuncie qué es exactitud, qué es precisión, de un ejemplo de esto.
Eso va a ser la práctica sencillo. Lo más, porque esto es práctico. Yo no me puedo tampoco para mandar a hacer que una habilidad aquí. Sí, sí. Sí, tampoco porque esto es práctico. ¿Y por qué vamos a trabajar con simuladores? Porque es práctica. ¿Qué tal le pareció esta práctica de? No, Lástima que no traes una regla para medir tampoco o ver bien. Pero con los otros simuladores, cuando veamos lo que es trabajo de energía, lo que es dinámica de la partícula, ustedes se vamos a tener incluso otro simulador que no es el BAME, donde variamos una rampla y vamos a ver qué pasa con la fuerza de roce. ¿Qué pasa si disminuye la fuerza de roce? La fuerza de roce depende de que la caja, el coeficiente de roce de la superficie depende de que la caja de litio, ¿no? sí, O será el ángulo de inclinación. Eso lo vamos a averiguar. Eso lo vamos a averiguar, pero para eso son las experiencias. Porque igual, si el que tuviesen una rampa de pronto, pero entonces, y tampoco es que va a agarrar de una guía y voy a. O sea, hay que hacerlo para, porque es práctica difícil. claro. Bueno, Gerardo, yo creo que por hoy ya vimos lo de la práctica 1 y 2. Voy a preguntar lo del examen, para ver si se puede dar más chance, más oportunidad. Si se puede correr. La otra evaluación la pide para otra semana, Sí, pero son cuatro que tengo ya para la otra. para el 12. Ah, entonces voy a preguntar a ver si se van a correr la fecha hoy en la tarde. Porque entonces, si no, yo la corro para el fin de semana, un ejemplo, ¿no? Para que le dé más oportunidad. Sí, ¿Ok? Entonces, esté pendiente de la plataforma, me escribe al WhatsApp. Ahora en la plataforma, mire, profe, o al WhatsApp, mire, profe, entonces es Gerardo, para ver si sí, la paso, sí, la Bueno, listo, Gerardo. paso. Bueno, y los que están conectados por aquí, tengan un feliz y bendecido día y mañana.